La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana con 5 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Mil disculpas por la demora. Ya estamos en comunicación con Radio Santa Rosa de Lima, para todos nuestros oyentes de Lima, para nuestros oyentes de Chimbote, a través de RSD Radio Santo Domingo. Buenos días, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, a través de Radio Veritas, Ucayali, con Radio Cepagua, La Convención, con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios. Un saludo para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y también un saludo para Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y para todo AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Buenos días, Rosa María, y feliz de la bandera. Bueno, sí, la verdad es que hemos salido un poquito más tarde hoy día para los que están viniendo al centro, porque algunas calles aquí en el centro están siendo cerradas por el Día de la Bandera. Todos me miran, no, sí, pues así es. Siempre me olvido. Pero hoy, 7 de junio, es el día del asalto de las tropas chilenas al Morro de Arica, que se conmemora en 1880, el día que muere Bolognesi, por lo tanto es un día importantísimo para el ejército peruano, también. Y hay que, saludar al ejército peruano, no solamente el heroísmo de Bolognesi, sino a toda la trayectoria que ha venido después de ese heroico día tan importante, ¿no? Qué pena que ya no esté en escena una obra muy bonita que se llama Bolognesi en Arica, una obra de teatro, que yo decía, esto lo deberían llevar por todo el país, a todos los colegios, para que la gente vea lo importante que es el sacrificio de Bolognesi, para recordarnos que a veces cuando nos abandona el Estado, y fue el caso de Bolognesi, cuando te quedas solo, cumplir con el deber es lo único que te queda para recuperar la dignidad. Y eso fue lo que él hizo, y la gente que estuvo con él hizo en 1880. Bueno, y aquí en Lima, hablando de recuperar la dignidad, después del debate de ayer en el Congreso, mejor no, uno tiene que irse de vacaciones, ¿no? Debería pedirle vacaciones a los padres, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar un poco las cosas. Primero, temprano se discutió la moción de censura al presidente Galarreta por su mala gestión, básicamente por su mala gestión. Y pasaron cosas muy interesantes. Yo creo que, a pesar de que algunas personas crean que es una pérdida de tiempo, yo creo que ha sido un importante triunfo de la oposición, o de aquellas personas que no están de acuerdo con un mal manejo de los recursos públicos dentro del Congreso de la República, o que quieren recuperar cierto mínimo de pudor, como escribí en Twitter, o sensatez respecto al uso del dinero de todos los peruanos en el Congreso de la República. Y primero se votó la moción para admitir a trámite la denuncia. No para debatirla, solo para admitir a trámite, ¿no? Entonces, ahí votaron claramente, pero con absoluta claridad, los fujimoristas en contra. Se esperaba, ¿no es cierto? Los fujimoristas en contra, pero se les unieron algunos más. Y fueron 61 votos en contra, que son básicamente los fujimoristas, más, por ejemplo, el congresista Castro de Frente Amplio, más, por ejemplo, la fiscalizadora Jenny Vilcatoma, más varios de APP, Donaire, por supuesto, Richard Acuña, que cree que algo le va a pasar a él siendo segundo vicepresidente. Entonces, varios jugaron por sus intereses. Interesante, además, que votaron por la abstención 8 congresistas, todos de Peruanos por el Cayman. Mercedes Arauz, Carlos Brus, Cheput se pusieron de lado, y lo más grave, varios congresistas que pasan por esta mesa no fueron a votar. La congresista Montenegro, por ejemplo, ¿no es cierto? Gran enemiga de la corrupción, no fue a votar. Entonces, claro, y muchísimos más que no fueron a votar. Varios, entre ellos los que están con Yaya porque tienen denuncia penal, no fueron a votar. Denuncia penal, sentencia ya por sus delitos. Entonces votaron a favor 38. Esta lista de 38 va a valer mucho en el futuro. Yo la estoy guardando, porque cuando hayan elecciones en 2021 cuando hubo que denunciar el mal uso de los recursos en el Congreso, ¿usted a dónde se puso? Votaron a favor Acción Popular,
las dos izquierdas, no todas, pero las dos izquierdas, los congresistas de Kenji y los congresistas Gino Costa, Guido Lombardi, que a pesar de estar en la bancada de PPK, se puso de costado, perdón, se puso en contra del manejo de la mesa, para admitir a la discusión, ojo, ni siquiera se había votado la moción, esto era para admitir el debate. Fernando Belaúnde, Ceballos, en fin, los que se fueron de los PPK-osas. Pero ya sabemos con quién contamos, o sea, hay, yo creo que 38 con los cuales se puede contar en el tema anticorrupción. De 140, digamos casi, de 130, ¿no es cierto? 40, más o menos, es el que, 20 y tantos por ciento, pues ya 30% generoso, un 30% generoso, ¿no es cierto? Con el cual se puede contar. Entonces hay que decir que el 30% del Congreso no está perdido. No todo está perdido. Entonces hay que, para ver el vaso un poquito lleno. Y esto era lo importante de la votación de ayer. Marcar posiciones. O sea, ¿cómo puede ser posible, ¿no es cierto?, que los del gobierno, que supuestamente son opositores, se abstengan? Bruche, Put, Mercedes Arauz, qué papelón. Realmente, qué papelón. Qué pocas ganas de dar pelea por los temas importantes, ¿no? Pero en fin, muy bien. Obviamente el APRA toditita se fue con el fujimorismo, ¿eh? De la manito. Eso ya sabíamos, de la manito. Y APP también de la manito se fue con el fujimorismo. Pero de la manito, bien agarraditos. Entonces ya sabemos. Hoy día se va a presentar otra moción de censura contra la Larreta. Porque luego de que acabara este capítulo, ¿qué pasó? Comenzaron a discutir el desafuero o la suspensión finalmente de 3 congresistas. Ya ustedes saben quiénes son. Kenji Fujimori, Guillermo Boncángel y Bienvenido Ramírez. Muy bien. Hay 2 o 3 normas que ustedes tienen que conocer. A ver, una cosa es cometer un delito y otra cosa es cometer una infracción de la Constitución. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo, por ejemplo, cometer una infracción de la Constitución. O sea, por ejemplo, si el presidente del Congreso no convoca al Pleno nunca, no decir no convocar al Pleno, está infringiendo la Constitución, no permite el funcionamiento democrático del Congreso, ¿no es cierto? Pero no ha cometido ningún delito. ¿Ok? Entonces hay formas en las cuales tú infringes la Constitución, pero no necesariamente cometes un delito. Muy bien. Pero cuando tú infringes la Constitución, te pueden suspender, ¿no es cierto?, destituir o inhabilitar hasta por 10 años. ¿Ok? ¿Qué buscaban anoche, en realidad, los fujimoristas? No solamente suspender, sino inhabilitar hasta por 10 años. No lo consiguieron porque no tenían los votos. Necesitaban una votación calificada. El Tribunal Constitucional en el año 2003 estableció reglas para estas votaciones, que no están en la Constitución, están en una resolución del Tribunal Constitucional. Y en estas reglas se decían cosas, por ejemplo, como las siguientes. A un congresista se le puede levantar la inmunidad para que pueda ser procesado, pero no necesariamente se le tiene que suspender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no ha sido hallado culpable todavía. Entonces se le saca del Parlamento, o sea, definitivamente vaca su cargo y entra el accesitario cuando esta persona ha sido encontrada culpable con una sentencia firme. Mientras tanto, su curul queda vacía. Esa era la teoría. Entonces, las curules de Kenji Fujimori, Boncángel, Ramírez deberían quedar vacías en tanto el Poder Judicial se pronuncie sobre su tema. Ahora, como gozan de libertad, porque no tienen un pedido de detención preventiva, ¿no es cierto?, podrían asistir a las sesiones del Congreso. Es más, sus honorarios se siguen pagando, sus remuneraciones se siguen pagando. Y si ellos resultan inocentes, el Congreso les tiene que devolver todo. Así son las reglas. Bueno, entonces ayer hemos tenido varios rompimientos de reglas. Primer rompimiento de reglas es, mira, ¿sabes qué? Me siento en la resolución del Tribunal Constitucional de 2003, tú te largas y llamo al accesitario. ¿Ya? Y si te encuentran inocente en el Poder Judicial o la Fiscalía archiva, ya veremos, pues, ¿no? O sea, no deberían entrar los accesitarios ahorita, ¿verdad? No, de acuerdo a una sentencia del 2003, no. Bueno, eso es lo que se ha incumplido varias veces, es verdad. Pero que se haya incumplido antes no tiene por qué hacer que se incumpla ahora.
¿ya? Es lo que decía el abogado Julio Rodríguez, perdón, y lo que decía el mismo Kenji, hasta que yo no esté sentenciado, yo soy inocente, Claro. de acuerdo a la presunción de inocencia. Por lo tanto, no pueden llamar al accesitario. No pueden llamar, hasta que yo no esté sentenciado, no pueden llamar al accesitario. Me pueden levantar la inmunidad, sí, eso por supuesto. Porque muchísimos, y habría que levantar la inmunidad para cualquier cantidad de gente que está en cola hace rato. Tú tienes inmunidad de proceso y inmunidad de arresto. Por ejemplo, el Congreso se niega a levantarle la inmunidad de arresto, ¿ah?, a 3 congresistas que ya tienen sentencia por delito contra la administración pública, por peculado y otros crímenes que vienen de actos realizados antes de que fueran congresistas. El reglamento claramente especifica, señala que no alcanza la inmunidad de esos parlamentarios. No les levantan la inmunidad de arresto. A 3. Uno de ellos, Martorell, del Fujimorismo. No, muy bien. Ríos, Vinicio Ríos, también. No, tampoco, que ese es de APP, tampoco. Y hay uno más de la izquierda, son 3. Muy bien. Nadie los toca. Esa es inmunidad de arresto. Y la otra es inmunidad de proceso. A mí me pueden levantar la inmunidad de proceso y yo puedo seguir asistiendo al Congreso como congresista. Porque me han levantado la inmunidad de proceso. Y me pueden levantar la inmunidad de proceso a solicitud de la Corte Suprema, porque me lo piden, y hay toda una discusión en el Pleno, o me la pueden a instancia de cualquier congresista, como ha sido este caso, por una acusación constitucional. ¿Ok? En este caso, unos congresistas han acusado, otros han investigado en tiempo récord de 60 días, cosa que no pasa con el resto. Entonces, no solamente les han levantado la inmunidad de proceso, sino que también los han suspendido. ¿Para qué? ¿Para qué entren los accesitarios? ¿Para qué? Para controlar la mesa directiva. Pero yo creo que es más que eso. Tú sabes que en eso discrepo con Kenji Fujimori, que dice que esto es para controlar la mesa directiva. Esto es para demostrar que Pedro Pablo Kuczynski está bien sacado del cargo. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Porque si se prueba que no hubo ningún delito en la conducta de estos 3 congresistas y ningún delito en la conducta de Pedro Pablo Kuczynski, entonces ¿por qué renunció? Ellos tienen que probar en este año, de alguna manera, que hicieron bien. ¿Te das cuenta? Y tienen que meter preso a Kuczynski también. Y si es posible, meter preso a Kenji y a sus amigos también. Y eso implica cierto control del Poder Judicial y sobre todo del Ministerio Público. Uh-huh. Cosa que el Fujimorismo está demostrando que tiene. No completo, pero que tiene. Y que sus aliados del APRA le pueden proporcionar. Entonces, lo que tenemos ahorita es a 3 congresistas suspendidos en la interpretación de Galarreta y sus amigos, que van a ser sustituidos por los accesitarios que son fieles a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Ellos, los suspendidos, interponiendo una acción de amparo hoy, y la oposición al Fujimorismo presentando una censura contra la mesa directiva, contra Galarreta, por haber violado la Constitución. Porque además hay un hecho adicional, ha permitido que voten los miembros de la Comisión Permanente. Ese es el otro tema. Y eso está prohibido según la Constitución. Que otras veces haya pasado no quiere decir que no siga estando prohibido, está prohibido. Y estando prohibido, no se puede realizar. Y además, ni siquiera lo necesitaban. Es decir, lo necesitaban para una inhabilitación de 10 años. Para eso sí necesitaban los votos de todos. Pero impusieron que en la suspensión participaran ellos también. Ya han conseguido la suspensión con las justas. Necesitaban 51 votos y tuvieron 58. O sea, los 50 de los fujimoristas, porque los hicieron votar, y 8 más. Pero si sacas a 5 de los fujimoristas, porque las otras bancadas no quisieron participar, igual llegaban con 53, con las justas. Pero eso es lo máximo que van a sacar. Es más, según Javier Velázquez, que es quien lo escuchó en la mañana, si no hubieran impuesto esa regla arbitraria, muchos más hubieran votado. Yo creo que sí. Pero como impusieron la regla arbitraria, ni hablar. Uh-huh. Gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, tenemos mucho que contarles. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 21 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, en la línea ya está la congresista Indira Wilca. Sí, quería ella hacernos un anuncio esta mañana. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a lo que ha sucedido ayer en el Congreso de la República? Bueno, una posición de rechazo a lo que se ha dado al final de la sesión que estaba debatiendo la acusación a estos 3 congresistas, Rosa María, para más del público que escucha y que yo sé que... Perdón, estamos... ¿Aló? Así, nos estábamos alejando un poquito, a ver si se acerca el micro al parlante del teléfono. Del teléfono. No, yo creo que sí, creo que hay que explicarle a la gente qué es lo que finalmente se dio ayer y por qué, en nuestra opinión, esta votación finalmente se ha frustrado. Se ha frustrado porque no se llegó a tener el mínimo de congresistas para poder hacerlo de manera reglamentaria, además de manera, digamos, acorde a la Constitución, cuando ya estábamos por votar de manera diferenciada. Se dio un debate sobre cuál era la interpretación del reglamento del Congreso y de la Constitución misma en relación a la participación de los miembros de la Comisión Permanente. Lo que dice la Constitución es muy clara, dice que la sanción se da sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente, con lo cual, en el mejor de los casos, el quórum, o sea, la mayoría para hacer la sanción tenía que haber sido de 58 parlamentarios. La interpretación que estaba dando la mesa era distinta y ahí lastimosamente nos parece que en función de sus propios intereses, porque el cálculo que ellos hacían era que se tomaba en cuenta únicamente 100 parlamentarios, la mayoría era 51 para el caso de las votaciones simples y en el caso de la votación calificada, que son 2/3 para el desafuero, estaban planteando un número también relativamente bajo. A ver, vamos este fue el inicio de la discusión nuestra. Pedimos que se aclare, pedimos que se lea el reglamento, pedimos que además se defina que la votación tenía que darse en función de lo que señala la Constitución, y eso originó que un conjunto de bancadas ajenas al fujimorismo incluso decidieran no votar, no participar. Congresista Wilca, congresista, si me escucha, por favor, para que sea claro para el público. A ver, ¿cuántos votos sin la Comisión Permanente, como dice la Constitución, sin la Comisión Permanente se necesitaban para suspender a Kenji Fujimori? De acuerdo a lo que señala la Constitución, nosotros somos 130 parlamentarios, la Comisión Permanente son 30, o sea, tendríamos que tener el conteo sobre la base de 100 y a partir de eso calcular la mayoría simple, que es 51, los 2/3, que son 67, pero obviamente, Rosa María, bajo ese criterio tampoco deberían votar entonces los integrantes de la permanente. Y la otra interpretación que se estaba dando también desde la mesa directiva era que sí podían votar, porque estaban usando una especie de argumento en el cual los que no acudieron a la sesión de la Comisión Permanente, ¿no es cierto?, guardaron su voto, entre comillas, podían votar. Entonces, ahí había dos situaciones, ¿no es cierto?, de interpretación, digamos, extrema de lo que permite la Constitución para poder incrementar el número de votos a favor de lo que era esta sanción. Ahora, vamos por partes. Kenji Fujimori y sus amigos han sido suspendidos con 58 o 57 votos. Muy bien. Pero si quitabas los 5 fujimoristas que han votado, igual tenían los 51 votos. ¿Por qué hacer tanto lío? Eso es algo que tendrá que hoy día esclarecerse. A mí me parece que incluso no se ha llegado al número de votos, Rosa María. Me parece que solamente en el caso de la primera votación que tenía que ver con la acusación por los delitos, ¿no es cierto?, tipificados en el Código Penal, es que se llegó a un número alto de votos que era 61. A partir de eso, la votación simplemente no llegó, en el caso de la acusación constitucional por infracción, llegó a los 56 votos. Ya no podían votar más porque los integrantes de la Comisión Permanente, como el presidente del Congreso, que ya han participado en la sesión donde se acusa, obviamente, donde se aprueba el informe acusatorio, no podían votar. Esa es la información que nosotros tenemos, por eso hoy queremos plantear de que esta votación se vuelva a hacer y se vuelva a hacer con orden, ¿no? Porque tú, si no tienes ningún tipo de duda de que estás haciendo un proceso de manera correcta, lo mínimo que podía haber hecho ayer el presidente era parar la votación un rato, esclarecer realmente cuál es el criterio que se estaba usando y con eso, digamos... Bueno, señora congresista, si no se hizo así es porque no tienen pues los votos los fujimoristas. Un caos para empezar en medio de las votaciones, se interpretó de una manera, se interpretaba de otra, en fin, era sumamente caótico. Ok, pero digamos, cuando... A ver, ustedes dicen lo siguiente: se necesitan 51 votos para la
suspensión de la inmunidad, digamos, para el levantamiento de la inmunidad, pongámoslo así, no necesariamente la suspensión del congresista de sus labores parlamentarias. Así es, eso es para abrir el antijuicio político. Exactamente, para que pueda ser procesado aún cuando pueda seguir siendo congresista. Ojo. Así es. Muy bien. Así es. Para eso se necesitan 51 votos descontando a la comisión permanente. ¿Ok? Muy bien. ¿A cuántos votos llegaron? A 58. Si usted saca los 5 fujimoristas que de manera, digamos, no permitida votaron, igual llegaban a los 51. ¿Qué interés puede tener el fujimorismo entonces de estar forzando esta interpretación? Salvo que tenga un interés ulterior, que es el desafuero y la inhabilitación por 10 años. Bueno, la inhabilitación por 10 años es algo que ya estaba descartado. En ningún momento ha sido parte del informe acusatorio, a Yo pesar no sé. de que algunos en el debate en la Comisión de Acusaciones lo planteamos por un tema, digamos, de apegarnos a lo que ha sido la práctica parlamentaria, pero eso, Rosa María, no era parte de del debate. Okay. El tema del desafuero sí estaba planteado, pero el desafuero, Rosa María, incluso no se llega a votar ni siquiera. Era el último punto de la votación. Y el presidente del Congreso ayer tuvo suspender Pero, señora Huica, usted no me entiende lo que le estoy preguntando una y otra vez. O sea, ay, qué desesperación. A ver, de nuevo, si necesitaban 51 votos de acuerdo al reglamento, y en eso estamos de acuerdo, y sacan 58 votos, y 5 son fujimoristas, porque el resto de las bancadas no se prestó, tiene 53 votos, y el resultado iba a ser el mismo. Aló. Aló, sí, Rosa María, te escucho. Tiene 53 votos, el resultado iba a ser el mismo. Con lo cual no llegan a los 2/3 requeridos para el desafuero. Que esa No, es la cosa ese que es quedó otro pendiente tema. y que ayer no se ha votado. Por eso, para el desafuero no, pero sí para el levantamiento de la inmunidad. El levantamiento es algo que ya se aprobó efectivamente, Rosa María. El tema que no se ha votado regularmente es el asunto del desafuero, que ni siquiera se pudo tocar. Con eso ya se suspendió la sesión. Por eso no se votó. Y el asunto... Ya, pero le explico cuál es la confusión, congresista. Todos los titulares de hoy día dicen suspensión, ¿ok? Cuando yo hablo de suspensión, entiendo que el congresista Fujimori no regresa más al Congreso hasta que no haya una sentencia que lo favorezca, ¿ok? Eso es lo que yo entiendo. Así es. Que no necesariamente es así, porque si a mí me levantan la inmunidad de proceso, yo puedo estar procesado, salvo que tenga prisión preventiva, ¿no es cierto? Yo puedo estar procesado y sigo siendo congresista y asisto a mis sesiones y actúo exactamente igual como cualquier congresista. Como el solamente... resto de parlamentarios que ya tienen procesos abiertos, incluso algunos... Exactamente. Efectivamente, Rosa María, el tema de la suspensión, además, digamos, para entrar más en detalle de lo que ha sido el debate y el informe acusatorio, el tema de la suspensión no se había votado en la comisión permanente. El tema de la suspensión fue incluido recién, porque lo que estaba contemplado en el informe de la comisión permanente era el tema del antejuicio, es decir, la habilitación de la investigación a nivel judicial. Estaba también planteada la acusación por infracción constitucional de varios artículos de la Constitución, y estaba planteado el desafuero, ¿no es cierto?, por justamente estas infracciones. Pues no el desafuero no se ha votado, eso nos queda clarísimo. Y de pronto, claro, el desafuero no se ha votado porque necesitan 67 votos y no los tienen. Clarísimo. La mesa directiva es que ni siquiera ya se detalla por qué se estaba incorporando, pero eso es algo también delicado. En general, yo creo, Rosa María, el balance de cómo se ha manejado esta sesión el día de ayer. Bueno, muy bien, congresista Huica. Tiene que tener acá claridad de que no se ha actuado de manera correcta. Eso tenemos todo clarísimo. Lo que pasa es que estoy tratando de que el público entienda el problema y no confundirlo más. Bueno, muy bien, gracias, congresista. Gracias por estar con nosotros. Su invitada habla tan rápido como usted, además bien claro. Sí, no, pues es que tiene que ser una cosa más clara, si no, no me entiende nadie. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y volvemos. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 33 minutos, está usted a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados en todo el Perú. Rosa María. A ver, vamos a ver. Como dice, me dice Martín Hidalgo que fueron 10 los fujimoristas que permanecen. Puede estar, Martín Hidalgo debe tener más razón que yo. A mí me dijeron que eran 5. Lo que pasa es que están considerando los accesitarios y los titulares. Ok, muy bien.
10. Vamos por partes y cucharadas. Vamos a volver a explicar. Ok. ¿Qué dice la Constitución? Hay dos tipos de procesos. Cuando tú cometes un delito y el Poder Judicial o cualquier persona, incluido un congresista, dice, señor, este señor congresista tiene que levantársele la inmunidad para poder ser procesado. Eso significa que te levantan la inmunidad a través de un antejuicio, es decir, te hacen un juicio en el Congreso, lo que hemos visto ayer, tú te defiendes y el Congreso dice, sí, vayas al Poder Judicial. Si el Poder Judicial tiene sobre ti una orden de prisión preventiva, obviamente, ¿no es cierto?, esto acarreará tu suspensión, digamos, práctica, pero no viene el accesitario, porque no hay sentencia, ¿ok? No habrá un miembro hábil porque estás preso, pero no viene tu accesitario. Primer problema. Viene tu accesitario cuando te mueres, por ejemplo. O cuando te desafueran. O cuando te desafueran. Ahora, el desafuero es por infracción a la Constitución o delito, pero en el desafuero, ¿no es cierto?, tienes que por lo menos juntar, de nuevo, 2/3 del número legal de miembros del Congreso, restando la comisión permanente. Si la comisión permanente son 30, contando los accesitarios, ¿ok? Son 30, esos 30 no pueden votar. 130 menos 30, la 100. mitad más 1, 51. 2/3, 67. Para el desafuero, 2/3, 67. Para que te levanten la inmunidad y te pueda procesar el Poder Judicial sin ninguna otra consecuencia que no sea esa, ¿ok? 51. Entonces, ayer era evidente que los fujimoristas no tenían los votos para el desafuero. No lo tenían. Entonces, han decidido hacer por la puerta falsa lo que no pueden hacer por la puerta delantera, que es suspender a Kenji Fujimori y sus amigos y traer a sus accesitarios, cuando todavía no hay una sentencia firme contra Kenji Fujimori y sus amigos. Muy bien. ¿Ok? Ahora, según un cálculo que decía Javier Velázquez Quején en la mañana, y de ahí lo repito, ¿tenían los votos para conseguir el levantamiento de la inmunidad? Sí, sin necesidad de imponer que votaran los miembros de la comisión permanente. Pero, visto que no iban a oír las voces autorizadas de las demás bancadas se pararon y se fueron. Es algo así como, yo no voy a votar en esto si es que tú no me aceptas que los miembros de la comisión permanente no pueden votar. Dice Martín Hidalgo, que ha estado en el Congreso ayer, que es un reportero del Congreso, que son 10 fujimoristas. Si es así, mayor razón todavía. Entonces, si son 10, son 48, no llega. Lo que están proponiendo todas las bancadas, menos la fujimorista obviamente, es que hoy día se vuelva a votar. Con las reglas claras, después de una discusión clara sobre cuáles son las reglas. Y una vez establecidas cuáles son las reglas y quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar, pasen de nuevo a una rectificación, una reconsideración de la votación que se puede hacer. Y veremos ahí si Kenji Fujimori tiene que poner una acción de amparo con una cautelar hoy día o no. Porque evidentemente a Kenji Fujimori se le han violado varios derechos. Además, qué fácil sería que todos tus enemigos políticos se pongan de acuerdo y mientras tú no tengas sentencia te suspenden por tiempo ilimitado. ¿No es cierto? De eso se quejaron amargamente, acuérdense ustedes, Marta Chávez, Luz Salgado, cuando la suspendieron a ellas. Y lo que pasó finalmente es que las absolvieron y les tuvieron que pagar todos los devengados, ¿eh? Marta Chávez cobró hasta el último devengado. O sea, no vayan a pensar que hasta el último centavo. 5 años después. Entonces, pero a ellas sí las inhabilitaron. Y sí las inhabilitaron y no pudieron participar en la siguiente elección. Por eso es que no pueden participar en las elecciones del 2006 y recién regresan en el 2011. ¿Ok? Hay varios casos, por cierto. El congresista Anaya, sí, se fue a un proceso y lo metieron preso de inmediato. El congresista Urtecho, entiendo que tiene arresto domiciliario. ¿Ya? Entonces, hay varios casos en los que efectivamente el congresista Urtecho votaron 80 por desafuero, inhabilitación, todo. Porque además él confesó pues que se había robado la plata de los trabajadores. No había más que decir. Había confesión de parte. Pero este no es el caso. Yo lo que sostengo es que el fujimorismo está frenético con esto. Ayer insultaba a sus aliados apristas en este punto. ¿Por qué?
porque necesita probar que la salida de Pedro Pablo Kuczynski tuvo justificación. O sea, en estos días en los cuales la popularidad de Vizcarra está bajando a toda velocidad, donde todo el mundo ve a su primer ministro como este no era el promotor de la vacancia, con una especie de pecado original adentro, no resuelto, hoy más que nunca el fujimorismo quiere decir, perdón, nosotros hicimos lo correcto. Nosotros forzamos una renuncia presidencial porque todos eran unos corruptos. Y si no son corruptos, ¿qué hacemos? ¿Cómo justificamos esa vacancia presidencial y finalmente esa renuncia presidencial? No hay forma. Tienen que meter a Kuczynski preso de todas maneras y hacer que metan a Kendi, aunque sea un tiempito en la cárcel o darle alguna sanción. ¿Te das cuenta? Porque si no, no habían hecho finalmente nada malo, nada incorrecto. Entonces, ¿por qué renunciaron? Ese es el problema que Keiko enfrenta al 2021. Ahora, fuertes las palabras de Kendi, ¿no? Sí. En todo este tiempo, él se ha referido a su adversario como fuerza popular. Todo el tiempo. Pero ayer dijo, mis primeras palabras son para mi hermana Keiko. Se acabó. ¿No es cierto? Acá no quería, cada vez que le preguntaban por su hermana, no, yo quiero no quiero creer, no quiero pensar. Frases retóricas, ¿no? Acá no hubo retórica alguna, fue de frente. Tú, acá tienes mi bandeja, acá tienes mi bandeja, acá me tienes mi cabeza en tu bandeja. Toma mientras. Y que iba a interponer todas las acciones porque acá no terminó la cosa, acá empieza. Y Kenji Fujimori no tiene, yo estoy segura, ningún interés en participar en política que no sea sacar a su padre de la cárcel, pero como probablemente la Corte Interamericana lo manda a la cárcel de nuevo, lo vamos a tener candidato en 2021, solo para partirle la votación a su hermana, nada más. En el partido de quien sea. Pero de quien sea, en el partido de quien sea va Kenji. Aunque no tenga las firmas, acuérdate de mí. Solo para restarle aunque sea 5% a su hermana y que no pase segunda vuelta. O sea, de verdad, como dicen, a quien hierro mata, hierro muere, ¿no? Ahora, mientras esta familia disfuncional arregla sus cuitas, ¿no es cierto?, todos los peruanos tenemos que sufrir. Y vamos a hablar en este momento de otro tema importante. Hoy día no solamente es el Día de la Bandera, hoy día se elige al fiscal de la Nación. ¿Ya? Y estamos con el señor Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esa elección es bien importante. Se había pedido a Pablo Sánchez que se quede. Por una razón, no es que sea el rey de la competencia pues en este asunto, ¿no? Pero por lo menos no es aprista, no es filoaprista. El problema es que de los que pueden ser elegidos fiscal de la Nación, el más probable que es el señor Chávarri, que tiene manifiestas simpatías por el partido aprista, y bueno, no hay ninguna esperanza de que el caso Lavallato avance, digamos, en materia de corrupción sobre contratos obtenidos durante el gobierno aprista, salvo para personajes de muy bajo rango dentro del esquema laboral público. Señor Bracamonte, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿qué hacemos? Como dicen los chicos, ¿cómo haríamos? Nada, estamos en una situación bastante compleja y difícil, ¿no? Primero por todo lo que viene ocurriendo a nivel del Ejecutivo y el Congreso, que se convirtió en un espectáculo, pero esto hace que un tema fundamental para el país, como es la administración de justicia, pase como por abajo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y la elección del fiscal de la Nación es sumamente importante porque depende del fiscal de la Nación si es que en verdad va a haber una lucha consecuente contra la corrupción que nos ha inundado, digamos, todos los niveles del Estado, ¿no es cierto? Y ha alcanzado aparentemente, hasta donde se sabe, casi a la totalidad de presidentes de la transición democrática. Esta es una situación muy delicada, además porque quienes son potencialmente candidatos, y en particular una persona, estamos refiriéndonos a Chávarri, como tú muy bien has señalado, ¿no? No es una figura independiente que garantice que efectivamente la Fiscalía va a tratar a todos por igual. Y eso nos va a llevar a una situación muy lamentable que ya hemos tenido con la Fiscalía de la Nación en el pasado, con Blanca Nélida Colán, ¿no es cierto? Y también con, perdón. ¿De ese nivel? No diría,
Pero bueno, en todo caso, no se garantiza la independencia de la Fiscalía de la Nación. Y eso es muy delicado Lo que se dice... en una situación particularmente importante y compleja como es la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿qué pruebas tenemos de que el fiscal Chávarri no va a ser independiente? Así de antemano, ¿por qué lo estamos prejuzgando? ¿Por qué lo estamos prejuzgando? Por los eventos previos, ¿no? Los vínculos con Peláez Bardales, también por el hecho, él era presidente de la Junta de Gabinete justamente con Blanca Nélida Colán. Bueno, estaba haciendo carrera, No, pues el hombre, ¿no? En esa época había... sí, en un contexto donde todos sabíamos perfectamente Claro, pero que digamos, él estaba en una la Administración institución. de Justicia estaba siendo Claro. avasallada por Claro, pero digamos, de la repente fue un dictadura. fiscal que se enfrentó pues a Blanca Nélida Colán. Y además, bueno, era una persona de confianza, ¿no es cierto? ¿De quién? De Blanca Nélida Colán. Ya. ¿No? Ahora, de repente pues era prista y se estaba enfrentando a la dictadura desde adentro. Y además de eso, hay algo que en el proceso es muy claro. Este proceso de elección no es transparente, no hay reglas claras para la elección de el fiscal de la Bueno, Nación. parece que no es un proceso de elección, es un proceso en el cual ya se pusieron de acuerdo hace muchos años. Le toca al más viejo, punto. Ya. Y ese es un criterio para nosotros anacrónico, Eh, porque estamos en un contexto en el que el conjunto de fuerzas vivas del país, institucionales y especialmente los operadores de justicia, tienen que ponderar que estamos enfrentando una situación particular, que es la lucha contra la corrupción. Y ahí el criterio de mayor antigüedad no puede ser aquel que coloque, ¿no es cierto?, en la dirección de la lucha contra la corrupción a X persona. Se tiene que colocar a la persona que, por lo menos para la ciudadanía, pueda resultar más proba, ¿no es cierto?, y que garantice independencia y que además asuma consecuentemente que el tratamiento a todos se va a hacer por igual. Así Y creo que esto es algo que también incluso la propia gestión de Pablo Sánchez va a tener que corregir. Vamos a la pausa y regresamos gracias a Martín Hidalgo. Ha mandado un tuit bien interesante hace unas horas que dice lo siguiente: Fuerza Popular usó los 10 votos que se guardó en la permanente. Sin estos no alcanzaba los 51 requeridos para suspender a Kenji Fujimori. César Segura votó en el pleno pese a que había votado en una de las acusaciones en la permanente, o sea, con escándalo, contra Guillermo Bocángel. O sea, eso de plano ya es la votación de César Segura, anula la votación porque está haciendo ya una cosa absolutamente en contra. Ahora, lo que nos dijo a mí, lo que yo entendí en la mañana es que eran 5 que deben ser los titulares, ¿no es cierto? No de los accesitarios, pero en fin, en total son 30, ninguno puede participar. Entonces, 10 da 48. Ahora, lo que decía Velázquez es que si no hubieran impuesto esa regla, sí lo lograban. Pero al forzarlos, ya no lo logran. Eso es lo que ha Es dicho. que estabas avalando algo totalmente, pues, terrible, ¿no? 10 que no podían votar y uno de ellos incluso, César Segura, que sí había votado en una de las acusaciones en la permanente. Un escándalo. Vamos a la pausa, regresamos con más del fiscal de la Nación. Ocho de la mañana con 50 minutos, 8:50, Rosa María, continuamos, último segmento. Así es. Bueno, muy interesante todo lo que está pasando en el Congreso. Vamos a ver si hoy día logran un acuerdo, si no, se van a las acciones de amparo y a las cautelares, que yo me imagino que Kenji Fujimori y sus amigos, como digo, van a ganar muy rápidamente contra el Congreso de la República, con lo cual la cabeza de Kenji, por más trafa que haga su hermana, no va a quedar pues en la bandeja, sino va a lucir triunfante. ¿No es cierto? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Y por otro lado tenemos al fiscal de la Nación. ¿Qué solución proponen ustedes? Mire, nosotros lo hemos planteado en una conferencia de prensa y nos parece que hay que exhortar, convocar a la Junta de Fiscales, porque estamos frente a una situación particular y hay que ponderar eso. No estamos frente a una situación, digamos, regular. Ahora, para que la gente entienda, son 5 fiscales supremos que entre los 5 eligen al fiscal de la Nación. Solo hay 5 votos, es bien fácil de entender.
Claro. Y nunca se ponen de acuerdo. Eso termina en unas peleas horribles. Y se supone que hay un acuerdo que viene de atrás, ¿no es cierto? En el que el más antiguo en el cargo, sucede, ¿no? Así es. El Y cargo. con ese principio todos ya. Exacto, ¿no? Y ahora tenemos además a una junta de fiscales supremos en las que hay varios que tienen, digamos, conexiones políticas conocidas y lealtades políticas conocidas. Y eso también no es nuevo, eso viene de atrás, ¿no? Según el APRA, eso es un mito que hemos inventado. Todavía es un mito. Sí. Hay que preguntarle a los Peláez Bardales a ver si Exactamente, eso es un mito, ¿no? por favor. Pero en fin, es un mito, sí, pero de acuerdo a la información que tenemos, de los 5, 2 no son apristas, 3 son simpatizantes, digamos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si esos 3 se juntan, igual va a salir Chávarri. Claro. Ahora, se supone que el criterio de antigüedad automáticamente colocaría a Chávarri en... También. Pero también por la votación. Sí. Pero yo sí creo que hay que hacerles un llamado de atención, ¿no? Desde la ciudadanía, desde la calle, que está tan disgustada con el Congreso, con el Ejecutivo, en Y el con el caso de la Ministerio desaprobación, y también con el proceso Lavajato, cómo se está llevando, lento, no todos están finalmente igualmente investigados, ¿no? Algunos fiscales son más acertados en algunos casos y en otros menos. Entonces, esto nos preocupa, pero sin embargo creemos que se tiene que ponderar, tenemos que hacerles un llamado. A las 9 de la mañana se supone que se reúnen para elegir al fiscal de la Nación. Digamos, no puede ser si alguien, son 5, no se van a demorar mucho, ¿no? Sí, no puede ser alguien que tiene compromisos políticos, y desde nuestra lectura el candidato Chávarri tiene compromisos El políticos problema es con que el APRA. Pablo Sánchez ha dicho que él no quiere la reelección. De ninguna manera, está cansado, ya chao, me quiero ir. Ya, él va a seguir siendo fiscal supremo, pero no quiere la reelección. Sí, pero estamos en una situación excepcional. Estamos en una situación donde las ¿Usted cree que lo van a convencer? Están más bien haciendo un espectáculo terrible, como lo que viene ocurriendo con el Congreso, lo que tú has tratado ahora en la mañana. Hoy día que es ¿no? tan Eso, complicado de explicar. Lamentable, ridículo, penoso, un congresista que vota en la comisión y luego va y vota en el pleno. Esas cosas que no se pueden hacer, no se deben hacer. Eso es un mal ejemplo para el país, para la ciudadanía, y sin embargo descaradamente lo hacen. En ese contexto yo sí creo que el fiscal de la Nación todavía debe pues evaluar, ponderar muy bien, que es una, yo diría, hasta una exigencia ciudadana poder continuar en el cargo por los 2 años que la ley permite, y asuma que alguien tiene que liderar, ¿no es cierto?, sin manchas, la lucha contra la corrupción, y porque hay cosas que también podemos criticar, cómo en algunos casos del proceso Lavajato se han dado las cosas. Sin embargo, también hay otros elementos, ¿no? Hay un posicionamiento claro de la Fiscalía sobre la violencia contra la mujer, y esta Fiscalía especializada. Tenemos el tema de el plan de la implementación del plan de búsqueda de personas desaparecidas, y donde es el Ministerio Público que vemos que actúa con mayor prolicidad, ¿no es cierto?, en el tema, y habiendo obstáculos serios en el país para poder tratar temas tan delicados como este. Así es. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, pero tengo que decirles algunas cosas. Todavía no tenemos ministro de Economía, no porque no lo hayan buscado, sino porque nadie acepta, pues. O sea, ese es el problema que va a haber usted, va a haber ahora con el fiscal de la Nación. Tampoco quiere aceptar. Nadie va a aceptar, Chávarri. Sí, pues, pero no podemos abandonar nuestras instituciones, Yo lo sé, no pero podemos dejar que ¿qué sean pasa? Después lo cojan penetradas a Chávarri por, y le va a decir, no, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene un prejuicio contra mí. Lo he expresado en campaña contra mí. Ha hecho campaña contra mi postulación. No es cierto, ¿no? Porque él tiene, digamos, una participación pública como fiscal supremo, y antes, ¿no es cierto?, que da muestras claras de los vínculos con Peláez Bardales, da muestras claras también sobre lo que dije antes, podemos discutirlo, lo de Nélida Colán, y luego situaciones también que tienen que ver con el actual proceso de Lavajato, ¿no? Y no es ningún prejuicio, son hechos fácticos, concretos, que tienen fecha y decisiones que le han correspondido a él. No hemos podido nosotros acceder
a las decisiones fiscales que él ha tomado, a sus argumentos, en algunos casos clave, ¿no? Porque los mantienen en reserva. Así es. Entonces, bueno, eso quiero nos parece aprovechar poco que está transparente. acá el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para recordar que en el año 2010, me parece, le dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos a Monseñor Barreto. Muy bien. Bueno, el señor congresista Tubino dice que el señor cardenal es autor mediato del incendio de la camioneta en La Marcha. ¿Cómo? Sí, porque como ha dicho que el Congreso está de espaldas al pueblo, entonces ha asusado a la población para salir a ocasionar destrozos en la vía pública. Y como los militares también los acusan de autoría inmediata a todos los derechos humanos, entonces él también acusa de autoría inmediata pues, al señor Tubino, perdón, al señor cardenal. Sí, pues es muy lamentable que los militares puedan hoy, o se pueda pretender que los militares están representados en personas como Tubino o Donaire, ¿no? Ay, Donaire. Yo estoy absolutamente claro y convencido que las Fuerzas Armadas de ningún modo se sienten representadas en estos dos señores, que lo único que están haciendo es tratar de negar lo que nos ha ocurrido y de procesar debidamente lo que nos ha ocurrido, ¿no? Porque nadie está negando la responsabilidad de una fuerza como Sendero Luminoso que en su momento destrozó al país, pero tampoco se puede ocultar que ha habido responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y no porque a una persona se le ocurriera actuar así, sino porque formaba parte de cómo se enfrentaba en esos momentos a estas fuerzas que de pronto aparecieron y que ni siquiera se imaginaban, ¿no es cierto?, que le iban a declarar la guerra al país, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner un poco de paños de agua fría ahí. Ya conocemos a Tubino, a Donaire y a personajes que de esta naturaleza que están presentes en el Congreso y que lo único que hacen es cada vez volver más sórdida el debate público nacional. Es una afrenta lo que están haciendo con A mí lo que me Barreto. sorprende, lo que me sorprende de estos dos personajes públicos es la falta de empatía que tienen con personas que están sufriendo realmente. Yo estuve en Ayacucho, les he contado a la audiencia, este fin de semana, el sábado estuve trabajando ahí con un grupo de víctimas de la violencia, digamos, hijos de desaparecidos, hermanos de desaparecidos, asociados en ANFACEP. Y el problema es que esta institución se crea porque las viudas, las socias, se conocen a través de sus búsquedas en cárceles, comisarías, en las puertas de los cuarteles, etcétera. ¿Y quiénes detenían, desaparecían y secuestraban? Lamentablemente esas prácticas eran del ejército peruano, de la Armada peruana, no eran las prácticas de Sendero. Sendero mataba, Sendero asesinaba, pero los que torturaban, ¿no es cierto?, después, o sea, por largos periodos de tiempo, eran el ejército. Entonces, lamentablemente estas personas existen y tienen un dolor real. Y las propias Fuerzas Armadas han procesado eso. Así Hay es. un documento de las Fuerzas Armadas de enero del año 90 Gracias. que aborda muy bien eso, ¿no? Sí. Y de manera bastante crítica, pero justamente eso permite que las Fuerzas Armadas hayan contribuido finalmente a la derrota de Sendero Luminoso en el Así país. es. El reconocimiento de esos errores, ¿no? De Pero esos no, pero graves no, delitos que claro, se cometieron, ¿no es Claro, cierto? pero no reconocen que existan personas de carne y hueso que te puedan decir, yo tengo 3 hermanos desaparecidos en la hollada. No, es terrible, mire, este Eso señor no te lo aceptan. Edwin Donaire ha sacado una carta hace unos pocos días dirigida a Tania, a la congresista Pero no Tania solamente, Pariona. verdad, me olvidé que claro. A ti Terrible. te envió. La misma carta que comentamos con Tania Pariona, que es un escándalo, se la mandó a Indira, a Wilka y a mí. Solo a mujeres. Miren la lógica, solo a mujeres. Terrible. Donde hay un párrafo que es plagiado de un libro de José Ingenieros, que me di cuenta al toque. O sea, ni siquiera puede ser una carta propia, ¿ya? Pero en fin, donde dice que ya me va a llegar mi hora. Igual a Tania Parona. Igual a Tania Parona, sí. bueno, que Sendero ya no va a hacer que nos llegue nuestra hora, como si Sendero estuviera activo. Es penoso, lamentable, ¿no? Y además ¿Por el qué no nivel sancionan a de él? cobertura que pueden tener personajes como estos. Yo creo que tenemos que expresar toda nuestra solidaridad a Monseñor Barreto y a la congresista Tania Pariona, porque sabemos de su compromiso, sobre todo con los pobres, ¿no? Con los sectores que han sido golpeados justamente por esta violencia atroz, ¿no? Y que ha venido de todo lado. Bueno, como me dijo Tania Pariona, Donario no puede poner un pie en Ayacucho.
Porque le dicen claramente, todo el mundo sabe que no tiene Y una carta ascendencia. amenazante a una mujer, y una mujer que A es hija de varias un pueblo Tres como mujeres. Callada, Tres, ¿no? y a Indira Wilka, Claro, que a y su a ti. padre lo asesinaron. Mm. A mí no, pero seguramente ella también me llegará. Es la misma carta, además hay que decir, con un dispendio de fotocopias, que cómo se nota que las paga el Congreso, porque nos envía una copia de un libro que se llama Los Héroes Silenciosos, donde básicamente nos envía fotografías de miembros de las Fuerzas Armadas mutilados, como si eso fuera algo para exhibir, ¿no? Entonces, evidentemente, quiere amedrentar. Sí. Ja, ja, ja. Rosa María, perdona, te robo 10 segundos. Mira, yo creo que hay que tratar esto de manera más amplia, porque en verdad hay una ofensiva que nos va a hacer daño al país, a la sociedad, negando un trágico episodio de la historia de nuestro país. Quieren negar a como dé lugar, pero a como dé lugar, que exigieron violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Es un loquito, alguien que se fue, etcétera. Nos tenemos que ir. Ahora. Viernes. Ay, ¿verdad? Hoy es viernes. No, hoy es jueves. No. Ah, ya, podemos... Uy, Dios mío, a ver, está peor. Yo quiero el viernes. Es que el viernes nos vamos más temprano. Quería solamente, ya que estamos hablando del Museo Barreto, quería compartir con todos los oyentes una carta que ha enviado el Papa Francisco al padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Donde dice: con motivo de tu cumpleaños te escribo para felicitarte y para asegurarte mi oración en este momento significativo. Me uno a tu acción de gracias a Dios y también a ti. Agradezco por cuánto has contribuido a la Iglesia y a la humanidad a través de tu servicio teológico y tu amor preferencial por los pobres y descartados de la sociedad. Gracias por tus esfuerzos y por tu forma de interpretar la conciencia de cada uno, para que nadie quede indiferente ante el drama de la pobreza y la exclusión. Con estos sentimientos te animo a que sigas con oración y tu servicio a los demás, dando testimonio de la alegría del Evangelio, y por favor te pido reces por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco, al Padre Gustavo Gutiérrez. El padre Gustavo Gutiérrez, si no lo sabe nuestra audiencia, es dominico, Sí. es miembro de esta casa. No está actualmente acá en No, sí esta, está. pero en este convento no está acá en este convento, está en Lima, pero no en este convento. Pero a veces nos visita, lo que pasa es que no quiere darme una entrevista. Hoy día es su misa a las 7 de la noche, misa de acción de gracias aquí en la Basílica de Nuestra Señora Rosario. Y autor de un texto que todos debiéramos leer, ¿no? La teología de la liberación. Lo que pasa es que, como ustedes saben, el público lo sabe, fue pues muy controvertido. Y esto es un respaldo muy grande del Papa, que lo tutea. O sea, miren ustedes el trato absolutamente cercano, y digamos, de dos personas que se conocen bien, ¿no es cierto? Que se han leído. ¿Ah? Y le tiene mucha estima. Y le tiene mucha estima. Entonces, algunas voces un poco más reaccionarias, me imagino, no les debe hacer mucha gracia que el Papa le escriba a Gustavo Gutiérrez tan cariñosamente y de una manera tan afectiva, ¿no es cierto? Y que le agradezca por todo lo que ha hecho por la Iglesia. No le debe gustar a mucha gente, eso estoy segura, pero como ha dicho el Papa, no hemos venido aquí para no hacer lío, ¿no? O sea, estamos en este mundo para hacer lío. Eso le dijo a los jóvenes: salgan, hagan un poco de lío, no se queden ahí sentados. Entonces, sí, es verdad, el Papa siempre habla de ir a los márgenes de la sociedad, a salir, una iglesia de salida, que vaya a buscar a la gente, ¿no? Bueno, yo me fui a buscar a la gente de Ayacucho, y la verdad es que recién muy agradecida, y si me están escuchando allá, yo la pasé también como ustedes, pero creo que no vuelvo a editar 12 horas seguidas un curso, porque simplemente, bueno, claro, pues es que como los profesores de Lima enseñamos en Lima también, aprovechamos los fines de semana, ¿no? Entonces, arrancas a las 8 de la mañana y terminas a las 8 de la noche, ¿no? Paras un ratito para comer algo y seguir adelante. Y pero fue muy interesante, ¿no? La verdad. Antes de irnos, Rosa María, ¿qué va a pasar hoy día en el Congreso? Bueno, yo creo que lo primero es una moción de censura contra Galarreta, para arrancar, otra más. Y sí, que nada, la desestiman, no importa, pero ahí habrá más gente, ¿ah? Yo creo que ya no son 38 hoy día, yo creo que son un poquito más. Luego viene la exigencia de la Junta de Portavoces para que se vuelva a reconsiderar. Bueno, se va a meter de todas maneras una moción de reconsideración de la votación de ayer para que se cumpla con la Constitución. Si en esa votación efectivamente se retiran los 10 del Fujimorismo, Kenji Fujimori mantiene su curul. Así de fácil.
Y dos, Kenji Fujimori no tiene por qué ser reemplazado por un accesitario, eso es inconstitucional. Esa es la parte que no entiendo yo hasta ahora. Así es, Me ¿por quedo qué, pensando. por qué si no lo han sancionado? Si él tuviera una condena, como los tres que se Ajá. tienen que ir, y que hasta ahora no mandan a su casa y nombran, ahí sí hay tres que se tienen que ir. O sea, Martorell de Tacna se tiene que ir a su casa, pero tiene que cumplir una sentencia de 7 años. ¿Ya? Así de claro. Y lo protegen, y lo cobijan. No es una sentencia de este mes, ¿ah? Tiene meses la sentencia. En el Cusco, la Corte Superior del Cusco ya no sabe qué hacer, ¿ya? Para exhortar al Congreso para que les entreguen a Vinicio Ríos y le levanten la inmunidad de arresto. O sea, discúlpeme, hay 3 casos ya de personas sentenciadas, sentencia firme, terminada, completa, lista, por delitos de peculado contra la administración pública. El señor Martorell vendió a la Sofratacna un terreno que era de su familia. O sea, era, olvídense, ¿ya? Es el panorama del Congreso. El panorama de la Fiscalía, ¿cómo es hoy día? Hoy día la elección, en 1 hora, como son 5, no creo que se demoren mucho, y veremos quién es. Yo creo que van a elegir a Chavarría de todas maneras. Anunciaron públicamente que a las 9 de la mañana se reunían para la elección. Esperemos que recapacite el fiscal Pablo Sánchez. Ahora, tenemos otro panorama que es la lectura ya de la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese panorama. Que esperamos que sea para hoy, ¿no? Esperamos que hoy día nos notifiquen, ¿no? Pues dijeron próximamente, y ya pasaron 24 horas, ya pues a las 48 próximamente tiene que ser antes del fin de semana, ¿no? Sí, esperamos, y también desde acá hay que dirigirnos al presidente Vizcarra. Se requiere de manera urgente que haya una reparación simbólica en la persona del propio presidente Vizcarra hacia las víctimas. No fueron recibidas ni con PPK, y también se ha planteado una posible reunión con el presidente Vizcarra, y todavía no tenemos una respuesta concreta sobre fechas. Hay que hablar Creo que con- esto es importante. Hay que hablar con Keiko, ¿se da cuenta? Porque él no... Cuando él gobierne, hablen con él, ¿no? Pero por ahora hablen con Keiko, de verdad, porque ella es la que tiene que decidir cuándo lo recibe Vizcarra. Sí, las víctimas han sido doblemente afrentadas, ¿no? Y eso lo tiene que reparar el Estado, y esto tiene que ser de modo urgente. Así es, o sea que tenemos un día movido, Muy movido, ¿eh? muy movido en el movido. Congreso, porque como dijo Kenji, esto no se queda aquí. Era clarísimo ayer que alargaban y alargaban el debate. Cuando tú alargas el debate, es porque no tienes los votos, pues. Tú tienes el control, porque tienes la mayoría, pero alargas y alargas, entonces no tienes el debate. Y a mí me parece ya también, ojo, a mis colegas, eso de estar publicitando los ejercitarios como si fueran a entrar de todas maneras, me parece que se les está pasando el entusiasmo, ¿ah? Los accesitarios tienen que ser nombrados por el Jurado Nacional de Elecciones. Y el Jurado Nacional de Elecciones puede decir que la votación para sacar a los anteriores candidatos elegidos por el pueblo ha sido inválida, porque no se ajusta a la Constitución. No, y sobre todo como te han mandado Hidalgo, el colega Hidalgo, donde un congresista ha votado 2 veces. 2 veces. Eso ya invalida, Invalida todo. todo. Entonces, con ese nomás, tenemos acá el nombre del señor Segura, que es el congresista que ha votado en la Comisión Permanente y ha votado en el otro lado. Así es. Muy bien. Ahora sí nos vamos. Nos tenemos que ir 9 y 11. Ayer me regañaban en mi otro trabajo por no llegar. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos, cuídense mucho. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
Y la otra interpretación que se estaba dando también desde la mesa directiva era que sí podían votar, porque estaban usando una especie de argumento en el cual los que no acudieron a la sesión de la comisión permanente, ¿no es cierto?, guardaron su voto, entre comillas, podían votar. Entonces, ahí había dos situaciones, ¿no es cierto?, de interpretación, digamos, extrema de lo que permite la Constitución para poder incrementar el número de votos a favor de lo que era esta sanción. Ahora, vamos por partes. Kenji Fujimori y sus amigos han sido suspendidos con 58 o 57 votos. Muy bien. Pero si quitabas los 5 fujimoristas que han votado, igual tenían los 51 votos. ¿Por qué hacer tanto lío? Eso es algo que tendrá que hoy día esclarecerse. A mí me parece que incluso no se ha llegado al número de votos, Rosa María. Me parece que solamente en el caso de la primera votación que tenía que ver con la acusación por los delitos, ¿no es cierto?, tipificados en el Código Penal, es que se llegó a un número alto de votos que era 61. A partir de eso, la votación simplemente no llegó, en el caso de la acusación constitucional por infracción, llegó a los 56 votos. Ya no podían votar más porque los integrantes de la Comisión Permanente, como el presidente del Congreso, que ya han participado en la sesión donde se acusa, obviamente, donde se aprueba el informe acusatorio, no podían votar. Esa es la información que nosotros tenemos, por eso hoy queremos plantear de que esta votación se vuelva a hacer, y se vuelva a hacer con orden, ¿no? Porque tú, si no tienes ningún tipo de duda de que estás haciendo un proceso de manera correcta, lo mínimo que podía haber hecho ayer el presidente era parar la votación un rato, esclarecer realmente cuál es el criterio que se estaba usando, y con eso, digamos... Bueno, señora congresista, si no se hizo así es porque no tienen pues los votos los fujimoristas. Un caos para empezar en medio de las votaciones, se interpretó de una manera, se interpretaba de otra, en fin, era sumamente caótico. Ok, pero digamos, cuando... A ver, ustedes dicen lo siguiente: se necesitan 51 votos para la suspensión de la inmunidad, digamos, para el levantamiento de la inmunidad, pongámoslo así, no necesariamente la suspensión del congresista en sus labores parlamentarias. Así es, eso es para abrir el antijuicio político. Exactamente, para que pueda ser procesado aún cuando pueda seguir siendo congresista. Ojo. Así es. Muy bien. Así es. Para eso se necesitan 51 votos descontando a la comisión permanente. ¿Ok? Muy bien. ¿A cuántos votos llegaron? A 58. Si usted saca los 5 fujimoristas que de manera, digamos, no permitida votaron, igual llegaban a los 51. ¿Qué interés puede tener el fujimorismo entonces de estar forzando esta interpretación? Salvo que tenga un interés ulterior, que es el desafuero y la inhabilitación por 10 años. Bueno, la inhabilitación por 10 años es algo que ya estaba descartado. En ningún momento ha sido parte del informe acusatorio, a pesar de que algunos en el debate en la Comisión de Acusaciones lo planteamos por un tema, digamos, de apegarnos a lo que ha sido la práctica parlamentaria, pero eso, Rosa María, no era parte de del debate. Okay. El tema del desafuero sí estaba planteado, pero el desafuero, Rosa María, incluso no se llega a votar ni siquiera. Era el último punto de la votación, y el presidente del Congreso ayer tuvo suspender señora Huica, usted no me entiende lo que le estoy preguntando una y otra vez. O sea, ay, qué desesperación. A ver, de nuevo, si necesitaban 51 votos de acuerdo al reglamento, y en eso estamos de acuerdo, y sacan 58 votos, y 5 son fujimoristas, porque el resto de las bancadas no se prestó, tienen 53 votos, y el resultado iba a ser el mismo. Aló, sí, Rosa María, te escucho. Tiene 53 votos, el resultado va a ser el mismo. Con lo cual no llegan a los 2/3 requeridos para el desafuero. Que No, ese es otro tema. Que ayer no se ha votado. Por eso, para el desafuero no, pero sí para el levantamiento de la inmunidad. El levantamiento es algo que ya se aprobó efectivamente, Rosa María. El tema que no se ha votado regularmente es el asunto del desafuero, que ni siquiera se pudo tocar. Con eso ya se suspendió la sesión. Bueno, no se votó. Y el asunto... Ya, pero le explico cuál es la confusión, congresista. Todos los titulares de hoy día dicen suspensión, ¿ok? Cuando yo hablo de suspensión, entiendo que el congresista Fujimori no regresa más al Congreso hasta que no haya una sentencia que lo favorezca, ¿ok? Eso es lo que yo entiendo. Así es. Que no necesariamente es así, porque si a mí me levantan la inmunidad de proceso, yo puedo estar procesado, salvo que tenga prisión preventiva, ¿no es cierto? Yo puedo estar procesado
Y sigo siendo congresista y asisto a mis sesiones y actúo exactamente igual como cualquier congresista. Como el resto de parlamentarios que ya tienen procesos abiertos, incluso algunos... Exactamente. Efectivamente, Rosa María. El tema de la suspensión, además, digamos, para entrar más en detalle de lo que ha sido el debate y el informe acusatorio, el tema de la suspensión no se había votado en la comisión permanente. El tema de la suspensión fue incluido recién, porque lo que estaba contemplado en el informe de la comisión permanente era el tema del antejuicio, es decir, la habilitación de la investigación a nivel judicial. Estaba también planteada la acusación por infracción constitucional de varios artículos de la Constitución, y estaba planteado el desafuero, ¿no es cierto?, por justamente esas infracciones. Pues el desafuero no se ha votado, eso nos queda clarísimo. Y de pronto, claro, el desafuero no se ha votado porque necesitan 67 votos y no los tienen. Clarísimo. La mesa directiva es que ni siquiera ya se detalla por qué se estaba incorporando, pero eso es algo también delicado. En general, yo creo, Rosa María, el balance de cómo se ha manejado esta sesión el día de ayer. Bueno, muy bien, congresista Wilka. Tiene que tener acá claridad de que no se ha actuado de manera correcta. Eso tenemos todo clarísimo. Lo que pasa es que estoy tratando de que el público entienda el problema y no confundirlo más. Bueno, muy bien, gracias, congresista. Gracias por estar con nosotros. Su invitada era tan rápido como usted, además bien claro. Sí, no, pues es que tiene que ser una cosa más clara, si no, no me entiende nadie. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y volvemos. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 33 minutos, está usted a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, comunicados en todo el Perú. Rosa María. A ver, vamos a ver. Como dice, me dice Martín Hidalgo que fueron 10 los fujimoristas que permanecen. Puede estar, Martín Hidalgo debe tener más razón que yo. A mí me dijeron que eran 5. Lo que pasa es que están considerando los accesitarios y los titulares. Ok, muy bien. 10. Vamos por partes y cucharadas. Vamos a volver a explicar. Ok. ¿Qué dice la Constitución? Hay 2 tipos de procesos. Cuando tú cometes un delito y el Poder Judicial o cualquier persona, incluido un congresista, dice, este señor congresista tiene que levantársele la inmunidad para poder ser procesado. Eso significa que te levantan la inmunidad a través de un antejuicio, es decir, te hacen un juicio en el Congreso, lo que hemos visto ayer, tú te defiendes y el Congreso dice, sí, vayas al Poder Judicial. Si el Poder Judicial tiene sobre ti una orden de prisión preventiva, obviamente, ¿no es cierto?, esto acarreará tu suspensión, digamos, práctica, pero no viene el accesitario, porque no hay sentencia, ¿ok? No habrá un miembro hábil porque estás preso, pero no viene tu accesitario. Primer problema. Viene tu accesitario cuando te mueres, por ejemplo. O cuando te desafueran. Ahora, el desafuero es por infracción a la Constitución o delito, pero en el desafuero, ¿no es cierto?, tienes que por lo menos juntar, de nuevo, 2/3 del número legal de miembros del Congreso, restando la comisión permanente. Si la comisión permanente son 30, contando los accesitarios, ¿ok? Son 30, esos 30 no pueden votar. 130 menos 30, la 100. mitad más 1, 51. 2/3, 67. Para el desafuero, 2/3, 67. Para que te levanten la inmunidad y te pueda procesar el Poder Judicial sin ninguna otra consecuencia que no sea esa, ¿ok? 51. Entonces, ayer era evidente que los fujimoristas no tenían los votos para el desafuero. No lo tenían. Entonces, han decidido hacer por la puerta falsa lo que no pueden hacer por la puerta delantera, que es suspender a Kenji Fujimori y sus amigos y traer a sus accesitarios, cuando todavía no hay una sentencia firme contra Kenji Fujimori y sus amigos. Muy bien. ¿Ok? Ahora, según un cálculo que decía Javier Velázquez Quezquén en la mañana, y de ahí lo repito, ¿tenían los votos para conseguir el levantamiento de la inmunidad? Sí, sin necesidad de imponer que votaran los miembros de la comisión permanente. Pero, visto que no iban a oír las voces autorizadas de las demás bancadas se pararon y se fueron.
Es algo así como, yo no voy a votar en esto si es que tú no me aceptas que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar. Dice Martín Hidalgo, que ha estado en el Congreso ayer, que es reportero del Congreso, que son 10 fujimoristas. Si es así, mayor razón todavía. Entonces, si son 10, son 48, no llega. Lo que están proponiendo todas las bancadas, menos la fujimorista obviamente, es que hoy día se vuelva a votar. Con las reglas claras, después de una discusión clara sobre cuáles son las reglas. Y una vez establecidas cuáles son las reglas y quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar, pasen de nuevo a una rectificación, una reconsideración de la votación que se puede hacer. Y veremos ahí si Kenji Fujimori tiene que poner una acción de amparo con una cautelar hoy día o no. Porque evidentemente a Kenji Fujimori se le han violado varios derechos. Además, qué fácil sería que todos tus enemigos de políticos se pongan de acuerdo y mientras tú no tengas sentencia te suspenden por tiempo ilimitado. ¿No es cierto? De eso se quejaron amargamente, acuérdense ustedes, Marta Chávez, Luz Salgado, cuando la suspendieron a ellas. Y lo que pasó finalmente es que las absolvieron y les tuvieron que pagar todos los devengados. Marta Chávez cobró hasta el último devengado. O sea, no vayan a pensar que no hasta el último centavo. 5 años después. Entonces, pero a ellas sí las inhabilitaron. Y sí las inhabilitaron y no pudieron participar en la siguiente elección. Por eso es que no pueden participar en las elecciones del 2006 y recién regresan en el 2011. ¿Ok? Hay varios casos, por cierto. El congresista Naya, sí, se fue a un proceso y lo metieron preso de inmediato. El congresista Urtecho, entiendo que tiene arresto domiciliario. ¿Ya? Entonces, hay varios casos en los que efectivamente el congresista Urtecho votaron 80 por desafuero, inhabilitación, todo. Porque además él confesó pues que se había robado la plata de los trabajadores. No había más que decir. Había confesión de parte. Pero este no es el caso. Yo lo que sostengo es que el fujimorismo está frenético con esto. Ayer insultaba a sus aliados apristas en este punto. ¿Por qué? Porque necesita probar que la salida de Pedro Pablo Kuczynski tuvo justificación. O sea, en estos días en los cuales la popularidad de Vizcarra está bajando a toda velocidad, donde todo el mundo ve a su primer ministro como este no era el promotor de la vacancia, con una especie de pecado original adentro, no resuelto, hoy más que nunca el fujimorismo quiere decir, perdón, nosotros hicimos lo correcto. Nosotros forzamos una renuncia presidencial porque todos eran unos corruptos. Y si no son corruptos, ¿qué hacemos? ¿Cómo justificamos esa vacancia presidencial y finalmente esa renuncia presidencial? No hay forma. Tienen que meter a Kuczynski preso de todas maneras y hacer que metan a Kendi, aunque sea un tiempito en la cárcel o darle alguna sanción. ¿Te das cuenta? Porque si no, no habían hecho finalmente nada malo, nada incorrecto. Entonces, ¿por qué renunciaron? Ese es el problema que Keiko enfrenta al 2021. Ahora, fuertes las palabras de Kendi, ¿no? Sí. En todo este tiempo, él se ha referido a su adversario como fuerza popular. Todo el tiempo. Pero ayer dijo, mis primeras palabras son para mi hermana Keiko. Se acabó. ¿No es cierto? Acá no quería, cada vez que le preguntamos por su hermana, no, yo quiero no quiero creer, no quiero pensar. Frases retóricas, ¿no? Acá no hubo retórica alguna, fue de frente. Tú, acá tienes mi bandeja, acá tienes mi bandeja, acá me tienes mi cabeza en tu bandeja. Toma mientras. Y que iba a interponer todas las acciones porque acá no terminó la cosa, acá empieza. Y Kenji Fujimori no tiene, yo estoy segura, ningún interés en participar en política que no sea sacar a su padre de la cárcel, pero como probablemente la Corte Interamericana lo manda a la cárcel de nuevo, lo vamos a tener candidato en 2021, solo para partirle la votación a su hermana, nada más, en el partido de quien sea, pero de quien sea, en el partido de quien sea va Kenji, aunque no tenga las firmas, acuérdate de mí, solo para restarle aunque sea 5% a su hermana y que no pase segunda vuelta. O sea, de verdad, como dicen, a quien hierro mata, hierro muere, ¿no? Ahora, mientras esta familia disfuncional arregla sus cuitas, ¿no es cierto? Todos los peruanos tenemos que sufrir. Y vamos a hablar en este momento
de otro tema importante. Hoy día no solamente es el Día de la Bandera, hoy día se elige al fiscal de la Nación. ¿Ya? Y estamos con el señor Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esa elección es bien importante. Se había pedido a Pablo Sánchez que se quede. Por una razón, no es que sea el rey de la competencia pues en este asunto, ¿no? Pero por lo menos no es aprista, no es filo aprista. El problema es que de los que pueden ser elegidos fiscal de la Nación, el más probable que es el señor Chávarri, que tiene manifiestas simpatías por el partido aprista, y bueno, no hay ninguna esperanza de que el caso Lavallato avance, digamos, en materia de corrupción sobre contratos obtenidos durante el gobierno aprista, salvo para personajes de muy bajo rango dentro del esquema laboral público. Señor Bracamonte, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, ¿qué hacemos? Como dicen los chicos, ¿cómo haríamos? Nada, estamos en una situación bastante compleja y difícil, ¿no? Primero por todo lo que viene ocurriendo a nivel del Ejecutivo y el Congreso, que se convirtió en un espectáculo, pero esto hace que un tema fundamental para el país, como es la administración de justicia, pase como por abajo, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y la elección del fiscal de la Nación es sumamente importante porque depende del fiscal de la Nación si es que en verdad va a haber una lucha consecuente contra la corrupción que nos ha inundado, digamos, todos los niveles del Estado, ¿no es cierto? Y ha alcanzado aparentemente, hasta donde se sabe, casi a la totalidad de presidentes de la transición democrática. Esta es una situación muy delicada, además porque quienes son potencialmente candidatos, y en particular una persona, estamos refiriéndonos a Chávarri, como tú muy bien has señalado, ¿no? No es una figura independiente que garantice que efectivamente la Fiscalía va a tratar a todos por igual. Y eso nos va a llevar a una situación muy lamentable que ya hemos tenido con la Fiscalía de la Nación en el pasado, con Blanca Nélida Colán, ¿no es cierto? Y también con, perdón. ¿De ese nivel? ¿De ese nivel? No diría, pero bueno, en todo caso no se garantiza la independencia de la Fiscalía de la Nación y eso es muy delicado. Lo que se dice... en una situación particularmente importante y compleja como es la lucha contra la corrupción. Ahora, ¿qué pruebas tenemos de que el fiscal Chávarri no va a ser independiente? Así de antemano, ¿por qué lo estamos prejuzgando? ¿Por qué lo estamos prejuzgando? Por los eventos previos, ¿no? Los vínculos con Peláez Bardales, también por el hecho, él era presidente de la Junta de Gabinete justamente con Blanca Nélida Colán. Bueno, estaba haciendo carrera, ¿no? Pues el hombre, ¿no? En esa época había... sí, en un contexto donde todos sabíamos perfectamente claro, pero, que digamos, él estaba en una la administración de justicia estaba siendo avasallada por el claro, pero digamos, de repente fue un dictadura. fiscal que se enfrentó pues a Blanca Nélida Colán. Y además, bueno, era una persona de confianza, ¿no es cierto? ¿De quién? De Blanca Nélida Colán. Ya. ¿No? Ahora, de repente pues era aprista y se estaba enfrentando a la dictadura desde adentro. Y además de eso, hay algo que en el proceso es muy claro. Este proceso de elección no es transparente, no hay reglas claras para la elección de el fiscal de la Nación. Parece que no es un proceso de elección, es un proceso en el cual ya se pusieron de acuerdo hace muchos años. Le toca al más viejo, punto. Ya, y ese es un criterio para nosotros anacrónico, porque estamos en un contexto en el que el conjunto de fuerzas vivas del país, institucionales y especialmente los operadores de justicia, tienen que ponderar que estamos enfrentando una situación particular, que es la lucha contra la corrupción. Y ahí el criterio de mayor antigüedad no puede ser aquel que coloque, ¿no es cierto?, en la dirección de la lucha contra la corrupción a X persona. Se tiene que colocar a la persona que, por lo menos para la ciudadanía, pueda resultar más proba, ¿no es cierto?, y que garantice independencia y que además asuma consecuentemente que el tratamiento a todos se va a hacer por igual. Así y creo que esto es algo que también incluso la propia gestión de Pablo Sánchez va a tener que corregir. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias a Martín Hidalgo. Ha mandado un tuit bien interesante hace unas horas que dice lo siguiente: Fuerza Popular usó los 10 votos que se guardó en la permanente. Sin estos no alcanzaba los 51 requeridos para suspender a Kenji Fujimori.
César Segura votó en el Pleno pese a que había votado en una de las acusaciones en la permanente, o sea, con escándalo, contra Guillermo Bocángel. O sea, eso de plano ya es la votación de César Segura, anula la votación porque está haciendo ya una cosa absolutamente en contra. Ahora, lo que nos dijo a mí, lo que yo entendí en la mañana es que eran 5 que deben ser los titulares, ¿no es cierto? No de los accesitarios, pero en fin, en total son 30, ninguno puede participar. Entonces, 10 da 48. Ahora, lo que decía Velázquez es que si no hubieran impuesto esa regla, sí lo lograban. Pero al forzarlos, ya no lo logran. Eso es lo que ha dicho. Es que estabas avalando algo totalmente, pues, terrible, ¿no? 10 que no podían votar, y uno de ellos incluso, César Segura, que sí había votado en una de las acusaciones en la permanente. Un escándalo. Vamos a la pausa, regresamos con más del fiscal de la Nación. Ocho de la mañana con 50 minutos, 8:50, Rosa María, continuamos, último segmento. Así es, bueno, muy interesante todo lo que está pasando en el Congreso. Vamos a ver si hoy día logran un acuerdo, si no se van a las acciones de amparo y a las cautelares, que yo me imagino que Kenji Fujimori y sus amigos, como digo, van a ganar muy rápidamente contra el Congreso de la República, con lo cual la cabeza de Kenji, por más trafa que haga su hermana, no va a quedar pues en la bandeja, sino va a lucir triunfante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Bueno, y por otro lado tenemos al fiscal de la Nación. ¿Qué solución proponen ustedes? Mire, nosotros lo hemos planteado en una conferencia de prensa y nos parece que hay que exhortar, convocar a la Junta de Fiscales, porque estamos frente a una situación particular y hay que ponderar eso. No estamos frente a una situación, digamos, regular. Ahora, para que la gente entienda, son 5 fiscales supremos que entre los 5 eligen al fiscal de la Nación. Solo hay 5 votos, es bien fácil de entender. Claro. Y nunca se ponen de acuerdo, eso termina en unas peleas horribles. Y se supone que hay un acuerdo que viene de atrás, ¿no es cierto? En el que el más antiguo en el cargo, sucede, ¿no? Así es. Y con ese principio todos ya. Exacto, ¿no? Y ahora tenemos además a una junta de fiscales supremos en las que hay varios que tienen, digamos, conexiones políticas conocidas y lealtades políticas conocidas. Y eso también no es nuevo, eso viene de atrás, ¿no? Según el APRA, eso es un mito que hemos inventado. Es un mito. Sí. Hay que preguntarle a los Peláez Bardales a ver si exactamente, eso es un mito, ¿no? por favor. Pero en fin, es un mito, sí, pero de acuerdo a la información que tenemos, de los 5, 2 no son apristas, 3 son simpatizantes, digamos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, si esos 3 se juntan, igual va a salir Chávarri. Claro. Ahora, se supone que el criterio de antigüedad automáticamente colocaría a Chávarri en... También, pero también por la votación. Sí, pero yo sí creo que hay que hacerles un llamado de atención, ¿no? Desde la ciudadanía, desde la calle, que está tan disgustada con el Congreso, con el Ejecutivo, en el caso de la desaprobación, y también con el proceso Lavajato, cómo se está llevando, lento, no todos están finalmente igualmente investigados, ¿no? Algunos fiscales son más acertados en algunos casos y en otros menos, entonces esto nos preocupa, pero sin embargo creemos que se tiene que ponderar, tenemos que hacerles un llamado. A las 9 de la mañana se supone que se reúnen para elegir al fiscal de la Nación. Digamos, no puede ser si son 5 no se van a demorar mucho, ¿no? Sí, no puede ser alguien que tiene compromisos políticos y desde nuestra lectura el candidato Chávarri tiene compromisos políticos con el APRA. El problema es que Pablo Sánchez ha dicho que él no quiere la reelección. De ninguna manera, está cansado, ya chao, me quiero ir. Ya él va a seguir siendo fiscal supremo, pero no quiere la reelección. Sí, pero estamos en una situación excepcional. Estamos en una situación donde las ¿Usted cree que lo van a convencer? Están más bien haciendo un espectáculo terrible, como lo que viene ocurriendo con el Congreso, lo que tú has tratado ahora en la mañana. Hoy día que es tan complicado de explicar. Lamentable, ridículo, penoso, un congresista que vota en la comisión y luego va y vota en el pleno. Esas cosas que no se pueden hacer, no se deben hacer. Eso es un mal ejemplo para el país, para la ciudadanía, y sin embargo descaradamente lo hacen. En ese contexto yo sí creo que el fiscal de la Nación todavía debe pues evaluar, ponderar muy bien que es una, yo diría, hasta una exigencia ciudadana,
poder continuar en el cargo por los 2 años que la ley permite, y asuma que alguien tiene que liderar, ¿no es cierto?, sin manchas, la lucha contra la corrupción, y porque hay cosas que también podemos criticar, como en algunos casos del proceso Lavajato se han dado las cosas. Sin embargo, también hay otros elementos, ¿no? Hay un posicionamiento claro de la Fiscalía sobre la violencia contra la mujer, y esta Fiscalía especializada. Tenemos el tema de el plan de la implementación del plan de búsqueda de personas desaparecidas, y donde es el Ministerio Público que vemos que actúa con mayor prolijidad, ¿no es cierto?, en el tema, y habiendo obstáculos serios en el país para poder tratar temas tan delicados como este. Así es. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, pero tengo que decirles algunas cosas. Todavía no tenemos ministro de Economía, no porque no lo hayan buscado, sino porque nadie acepta, pues. O sea, ese es el problema que va a haber usted, va a haber ahora con el fiscal de la Nación. Tampoco quiere aceptar. Nadie va a aceptar, Chavarri. Sí, pues, pero no podemos abandonar nuestras Yo instituciones, lo sé, no pero podemos dejar que ¿qué sigan, pasa? Después lo cogen a penetradas Chavarri por, y le va a decir, no, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene un prejuicio contra mí. Lo he expresado en campaña contra mí, ha hecho campaña contra mi postulación. No es cierto, ¿no? Porque él tiene, digamos, una participación pública como fiscal supremo, y antes, ¿no es cierto?, que da muestras claras de los vínculos con Peláez. Culpable con una sentencia firme. Mientras tanto, su curul queda vacía. Esa era la teoría. Entonces, las curules de Kenji Fujimori, Boca Ángel Ramírez deberían quedar vacías, en tanto el Poder Judicial se pronuncie sobre su tema. Ahora, como gozan de libertad, porque no tienen un pedido de detención preventiva, ¿no es cierto?, podrían asistir a las sesiones del Congreso. Es más, sus honorarios se siguen pagando, sus remuneraciones se siguen pagando. Y si ellos resultan inocentes, el Congreso les tiene que devolver todo. Así son las reglas. Bueno, entonces ayer hemos tenido varios rompimientos de reglas. Primer rompimiento de reglas es, mira, ¿sabes qué? Me siento en la resolución del Tribunal Constitucional de 2003, tú te largas y llamo al accesitario. ¿Ya? Y si te encuentran inocente en el Poder Judicial o la Fiscalía archiva, ya veremos, pues, ¿no? O sea, no deberían entrar los accesitarios ahorita, ¿verdad? No, de acuerdo a una sentencia del 2003, no. Bueno, eso es lo que Se ha incumplido varias veces, es verdad. Pero que se haya incumplido antes no tiene por qué hacer que se incumpla ahora. ¿Ya? Es lo que decía el abogado Julio Rodríguez, perdón. Y lo que decía el mismo Kenji, hasta que yo no esté sentenciado, yo soy inocente. Claro. De acuerdo a la presunción de inocencia. Por lo tanto, no pueden llamar al accesitario. No pueden llamar, hasta que yo no esté sentenciado, no pueden llamar al accesitario. ¿Me pueden levantar la inmunidad? Sí, eso por supuesto. Porque muchísimos, y habría que levantar la inmunidad para cualquier cantidad de gente que está en cola hace rato. Tú tienes inmunidad de proceso y inmunidad de arresto. Por ejemplo, el Congreso se niega a levantarle la inmunidad de arresto, a 3 congresistas que ya tienen sentencia por delito contra la administración pública, por peculado y otros crímenes que vienen de actos realizados antes de que fueran congresistas. El reglamento claramente especifica, señala que no alcanza la inmunidad de esos parlamentarios. No les levantan la inmunidad de arresto. A 3. Uno de ellos, Martorell, del Fujimorismo. No, muy bien. Ríos, Vinicio Ríos, también. No, tampoco, que ese es de APP, tampoco. Y hay uno más de la izquierda, son 3. Muy bien. Nadie los toca. Esa es inmunidad de arresto. Y la otra es la inmunidad de proceso. A mí me pueden levantar la inmunidad de proceso y yo puedo seguir asistiendo al Congreso como congresista. Porque me han levantado la inmunidad de proceso. Y me pueden levantar la inmunidad de proceso a solicitud de la Corte Suprema, porque me lo piden, y hay toda una discusión en el Pleno, o me la pueden a instancia de cualquier congresista, como ha sido este caso, por una acusación constitucional. ¿Ok? En este caso, unos congresistas han acusado, otros han investigado en tiempo récord, en 60 días, cosa que no pasa con el resto. Entonces, no solamente les han levantado la inmunidad de proceso, sino que también los han suspendido.
¿Para qué? ¿Para qué entren los accesitarios? ¿Para qué? Para controlar la mesa directiva. Pero yo creo que es más que eso. Tú sabes que en eso discrepo con Kenji Fujimori, que dice que esto es para controlar la mesa directiva. Esto es para demostrar que Pedro Pablo Kuczynski está bien sacado del cargo. ¿Te das cuenta? Porque si se prueba que no hubo ningún delito en la conducta de estos 3 congresistas y ningún delito en la conducta de Pedro Pablo Kuczynski, entonces ¿por qué renunció? Ellos tienen que probar en este año, de alguna manera, que hicieron bien. ¿Te das cuenta? Y tienen que meter preso a Kuczynski también. Y si es posible, meter preso a Kenji y a sus amigos también. Y eso implica cierto control del Poder Judicial y sobre todo del Ministerio Público. Cosa que el fujimorismo está demostrando que tiene. No completo, pero que tiene. Y que sus aliados del APRA le pueden proporcionar. Entonces, lo que tenemos ahorita es a 3 congresistas suspendidos en la interpretación de Galarreta y sus amigos, que van a ser sustituidos por los accesitarios que son fieles a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Ellos, los suspendidos, interponiendo una acción de amparo hoy, y la oposición al fujimorismo presentando una censura contra la mesa directiva, contra Galarreta, por haber violado la Constitución. Porque además hay un hecho adicional, ha permitido que voten los miembros de la Comisión Permanente. Ese es el otro tema. Y eso está prohibido según la Constitución. Que otras veces haya pasado no quiere decir que no siga estando prohibido, está prohibido. Y estando prohibido, no se puede realizar. Y además, ni siquiera lo necesitaban. Es decir, lo necesitaban para una inhabilitación de 10 años. Para eso sí necesitaban los votos de todos. Pero impusieron que en la suspensión participaran ellos también. Ya han conseguido la suspensión con las justas. Necesitaban 51 votos y tuvieron 58. O sea, los 50 de los fujimoristas, porque los hicieron votar, y 8 más. Pero si sacas a 5 de los fujimoristas, porque las otras bancadas no quisieron participar, igual llegaban con 53, con las justas. Pero eso es lo máximo que van a sacar. Es más, según Javier Velázquez, que es quien lo escuchó en la mañana, si no hubieran impuesto esa regla arbitraria, muchos más hubieran votado. Yo creo que sí. Pero como impusieron la regla arbitraria, ni hablar. Gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, tenemos mucho que contarles. Sí. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, en la línea ya está la congresista Indira Wilca. Sí, quería ella hacernos un anuncio esta mañana. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa María, muy buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cuál es la posición de usted frente a lo que ha sucedido ayer en el Congreso de la República? Bueno, una posición de rechazo a lo que se ha dado al final de la sesión que estaba debatiendo la acusación a estos 3 congresistas, Rosa María, para más del público que escucha y que yo sé que... Perdón, estamos... ¿Aló? Sí, nos estábamos alejando un poquito, a ver si se acerca el micro al parlante del teléfono. Del teléfono. No, yo creo que hay que explicar a la gente qué es lo que finalmente se dio ayer y por qué, en nuestra opinión, esta votación finalmente se ha frustrado. Se ha frustrado porque no se llegó a tener el mínimo de congresistas para poder hacerlo de manera reglamentaria, además de manera, digamos, acorde a la Constitución, cuando ya estábamos por votar de manera diferenciada. Se dio un debate sobre cuál era la interpretación del reglamento del Congreso y de la Constitución misma en relación a la participación de los miembros de la Comisión Permanente. Lo que dice la Constitución es muy clara, dice que la sanción se da sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente, con lo cual, en el mejor de los casos, el quórum, o sea, la mayoría para hacer la sanción tenía que haber sido de 58 parlamentarios. La interpretación que estaba dando la mesa era distinta y ahí lastimosamente nos parece que en función de sus propios intereses, porque el cálculo que ellos hacían era que se tomaba en cuenta únicamente 100 parlamentarios, la mayoría era 51 para el caso de las votaciones simples y en el caso de la votación calificada, que son 2/3 para el desafuero, estaban planteando un número también relativamente bajo. A ver, vamos este fue el inicio de la discusión nuestra. Pedimos que se aclare, pedimos que se lea el reglamento, pedimos que además se defina que la votación tenía que darse en función de lo que señala la Constitución
y eso originó que un conjunto de bancadas ajenas al fujimorismo incluso decidieran no votar, no participar. Congresista Wilka, congresista, si me escucha, por favor, para que sea claro para el público. A ver, ¿cuántos votos sin la comisión permanente, como dice la Constitución, sin la comisión permanente se necesitaban para suspender a Kenji Fujimori? De acuerdo a lo que señala la Constitución, nosotros somos 130 parlamentarios, la comisión permanente son 30, o sea, tendríamos que tener el conteo sobre la base de 100 y a partir de eso calcular la mayoría simple, que es 51, los 2/3, que son 67, pero obviamente, Rosa María, bajo ese criterio tampoco deberían votar entonces los integrantes de la permanente. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana con 5 minutos, señoras y señores, muy buenos días. Mil disculpas por la demora. Ya estamos en comunicación con Radio Santa Rosa de Lima, para todos nuestros oyentes de Lima, para nuestros oyentes de Chimbote, a través de RSD Radio Santo Domingo. Buenos días, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, a través de Radio Veritas, Ucayali, con Radio Cepagua, La Convención, con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, con Radio Madre de Dios. Un saludo para Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y también un saludo para Huánuco a través de Radio Huánuco, frecuencia modulada, y para todo AM Tagua, que nos pone en todo el Perú y el mundo. Buenos días, Rosa María, y feliz de la bandera. Bueno, sí, la verdad es que hemos salido un poquito más tarde hoy día para los que están viniendo al centro, porque algunas calles aquí en el centro están siendo cerradas por el día de la bandera. Todos me miran, no, sí, pues así es. Siempre me olvido. Pero hoy, 7 de junio, es el día del asalto de las tropas chilenas al Morro de Arica, que se conmemora en 1880, el día que muere Bolognesi, por lo tanto es un día importantísimo para el ejército peruano, y hay que saludar al ejército peruano, no solamente el heroísmo de Bolognesi, sino a toda la trayectoria que ha venido después de ese heroico día tan importante, ¿no? Qué pena que ya no esté en escena una obra muy bonita que se llama Bolognesi en Arica, una obra de teatro, que yo decía esto lo deberían llevar por todo el país, a todos los colegios, para que la gente vea lo importante que es el sacrificio de Bolognesi, para recordarnos que a veces cuando nos abandona el Estado, y fue el caso de Bolognesi, cuando te quedas solo, cumplir con el deber es lo único que te queda para recuperar la dignidad. Y eso fue lo que él hizo, y la gente que estuvo con él hizo en 1880. Bueno, y aquí en Lima, hablando de recuperar la dignidad, después del debate de ayer en el Congreso, mejor no, uno tiene que irse de vacaciones, no debería pedirle vacaciones a los padres, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar un poco las cosas. Primero, temprano se discutió la moción de censura al presidente Galarreta por su mala gestión, básicamente por su mala gestión. Y pasaron cosas muy interesantes. Yo creo que, a pesar de que algunas personas crean que es una pérdida de tiempo, yo creo que ha sido un importante triunfo de la oposición, o de aquellas personas que no están de acuerdo con un mal manejo de los recursos públicos dentro del Congreso de la República, o que quieren recuperar cierto mínimo de pudor, como escribí en Twitter, o sensatez respecto al uso del dinero de todos los peruanos en el Congreso de la República. Y primero se votó la moción para admitir a trámite la denuncia. No para debatirla, solo para admitir a trámite, ¿no? Entonces, ahí votaron claramente, pero con absoluta claridad, los fujimoristas en contra. Se esperaba, ¿no es cierto? Los fujimoristas en contra, pero se les unieron algunos más. Y fueron 61 votos en contra, que son básicamente los fujimoristas, más, por ejemplo, el congresista Castro de Frente Amplio, más, por ejemplo, la fiscalizadora Jenny Vilcatoma, más varios de APP, Donaire, por supuesto, Richard Acuña, que cree que algo le va a pasar a él siendo segundo vicepresidente. Entonces, varios jugaron por sus intereses. Interesante, además, que votaron por la abstención 8 congresistas, todos de Peruanos por el Cayman. Mercedes Arauz, Carlos Brus, Cheput se pusieron de lado, y lo más grave, varios congresistas que pasan por esta mesa no fueron a votar. La congresista Montenegro, por ejemplo, ¿no es cierto?
gran enemiga de la corrupción, no fue a votar. Entonces, claro, y varios, muchísimos más que no fueron a votar. Varios, entre ellos los que están con Yaya porque tienen denuncia penal, no fueron a votar. Denuncia penal, ojo, no denuncia, perdón, sentencia ya por sus delitos. Entonces votaron a favor 38. Esta lista de 38 va a valer mucho en el futuro. Yo la estoy guardando. Porque cuando hayan elecciones en 2021, la voy a sacar, perdón, cuando hubo que denunciar el mal uso de los recursos en el Congreso, ¿usted a dónde se puso? Votaron a favor Acción Popular, las dos izquierdas, no todas, pero las dos izquierdas, los congresistas de Kenji y los congresistas Gino Costa, Guido Lombardi, que a pesar de estar en la bancada de PPK, se puso de costado, se puso en contra del manejo de la mesa, para admitir a la discusión, ojo, ni siquiera se había votado la moción, esto era para admitir el debate. Fernando Belaúnde, Ceballos, en fin, los que se fueron de los PP Causas. Pero ya sabemos con quién contamos. O sea, hay, yo creo que 38 con los cuales se puede contar en el tema anticorrupción. De 140, digamos casi, de 130, ¿no es cierto? 40, más o menos, es el que, 20 y tantos por ciento, pues ya 30% generoso, un 30% generoso, ¿no es cierto? Con el cual se puede contar. Entonces hay que decir que el 30% del Congreso no está perdido. No todo está perdido. Entonces hay que, para ver el vaso un poquito lleno. Y esto era lo importante de la votación de ayer. Marcar posiciones. O sea, ¿cómo puede ser posible, ¿no es cierto?, que los del gobierno, que supuestamente son opositores, se abstengan? Bruche, Put, Mercedes Arauz, qué papelón. Realmente, qué papelón. Qué pocas ganas de dar pelea por los temas importantes, ¿no? Pero en fin, muy bien. Obviamente el APRA toditita se fue con el fujimorismo, ¿eh? De la manito. Eso ya sabíamos, de la manito. Y APP también de la manito se fue con el fujimorismo. Pero de la manito, bien agarraditos. Entonces ya sabemos. Hoy día se va a presentar otra moción de censura contra la Galarreta. Porque luego de que acabara este capítulo, ¿qué pasó? Comenzaron a discutir el desafuero o la suspensión finalmente de 3 congresistas. Ya ustedes saben quiénes son. Kenji Fujimori, Guillermo Boncángel y Bienvenido Ramírez. Muy bien. Hay 2 o 3 normas que ustedes tienen que conocer. A ver, una cosa es cometer un delito y otra cosa es cometer una infracción de la Constitución. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo, por ejemplo, cometer una infracción de la Constitución. O sea, por ejemplo, si el presidente del Congreso no convoca al Pleno nunca, no decir no convocar, pero está infringiendo la Constitución, no permite el funcionamiento democrático del Congreso, ¿no es cierto? Pero no ha cometido ningún delito. ¿Ok? Entonces hay formas en las cuales tú infringes la Constitución, pero no necesariamente cometes un delito. Muy bien. Pero cuando tú infringes la Constitución, te pueden suspender, ¿no es cierto?, destituir o inhabilitar hasta por 10 años. ¿Ok? ¿Qué buscaban anoche, en realidad, los fujimoristas? No solamente suspender, sino inhabilitar hasta por 10 años. No lo consiguieron porque no tenían los votos. Necesitaban una votación calificada. El Tribunal Constitucional en el año 2003 estableció reglas para estas votaciones, que no están en la Constitución, están en una resolución del Tribunal Constitucional. Y en estas reglas se decían cosas, por ejemplo, como las siguientes. A un congresista se le puede levantar la inmunidad para que pueda ser procesado, pero no necesariamente se le tiene que suspender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no ha sido hallado culpable todavía. Entonces se le saca del Parlamento, o sea, definitivamente vaca su cargo y entra el accesitario cuando esta persona ha sido encontrada